Buenos días para todos. Les damos una cordial bienvenida a nuestro panel en el que estaremos conversando sobre la gestión de riesgos ASG en los ramos de seguros generales. Quiero también saludar a las personas que se conectan desde otras regiones del mundo. Vamos a tener un panel muy fructífero para conversar sobre estos temas. Y antes de iniciar, pues quiero presentarme. Mi nombre es Mavir Valderrama, yo soy la directora de Inclusión Financiera y Sostenibilidad de FASECOLDA y tengo el gusto de estarlos acompañando en esta interesante sesión. Y para eso, pues tengo unos panelistas de primer nivel. Nos acompañan representantes de 3 aseguradoras líderes en este tipo de asuntos en la región de América Latina. Y también nos acompaña un representante desde la Federación de Aseguradores de Colombia. Entonces, yo quiero darle paso a conocerlos a ustedes. En primer lugar, nos acompaña Elizabeth Cardona. Ella es gerente de Geociencias de Sura en Colombia. Hola, Elizabeth, buenos días. Con seguridad será así. También nos acompaña María de Fátima Méndez. Ella es directora de sostenibilidad de MAFRE en Brasil. María de Fátima, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Nada, buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí y compartir experiencias. Así es, eso es lo más importante, que vamos a compartir experiencias en materia de gestión de riesgos ASG. También nos acompaña Ivani Benanzi de Andrade. Ella es gerente de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de Bradesco en Brasil. Ivani, buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos dias. Em primeiro lugar, em nome de Bradesco Seguros, quisera agradecer-lhes a invitação a participar deste evento, onde podemos intercambiar nossas experiências em ASG. Gracias, Ivani, por estar con Gracias, nosotros. Gracias a ti. gracias. Y para cerrar este panel nutrido de una gran presencia femenina, tenemos un representante del otro género. Nos acompaña Andrés Jiménez. Andrés es subdirector de sostenibilidad de la Federación de Aseguradores Colombianos, FASECOLDA. Andrés, gracias por estar con nosotros. No te escuchamos. El micrófono. Ahí ya. Sí. Buenos días a todos, muchísimas gracias por la invitación. Confío pues en esta mañana podamos compartir con ustedes toda esta pasión por la gestión de los riesgos ASG del negocio asegurador. Muy bien, bueno, pues estamos listos y para dar inicio a este conversatorio que estará circunscrito, como lo hemos mencionado, a la gestión de riesgos ASG en los ramos de seguros generales o seguros de no vida, vamos a dar inicio con la presentación de la guía sobre la gestión de riesgos ambientales, sociales y de gobernanza en este tipo de seguros. Entonces, para eso le quiero dar paso a Andrés Jiménez de FASECOLDA, que nos va a compartir cuáles son los elementos que trae esta guía que desarrolló Naciones Unidas, la primera en su género, y que por supuesto trae una serie de elementos de gran interés para la industria aseguradora. Andrés, adelante. Claro que sí. Voy a compartir mi pantalla, entonces me confirman por favor que la estén viendo. Listo. Ahí ya están viendo la presentación. Sí. Pues tengo el gusto hoy de presentarles esta guía que desarrolló UNEPFI de la mano de PSI y de Allianz. Esta es la primer guía en su tipo que busca hacer manifiesto la relación de los temas ASG con la industria de seguros. Y adicional a eso, pues es el primer documento que brinda parámetros de orientación para la incorporación de los temas ASG en seguros. También a la creciente preocupación de diferentes actores por la gestión de los temas ASG y mostrando la relación directa que tienen las aseguradoras. Este proceso se ha venido desarrollando UNEPFI y que ha venido liderando Allianz y
que ha sido respaldado por PSI. En este caso, pues contó con el apoyo de Pacifica para este documento al español, que confiamos sea un proceso que ayude a la incorporación de estos temas ASG en la industria de seguros en los países de habla hispana. El documento, pues ustedes ya tienen acceso al documento, creo que la plataforma está disponible para ser verificado. Y esta es la en julio, ya en septiembre nosotros teníamos el documento en español, que sea un documento para promover el desarrollo sostenible y el sostenible de la industria de seguros. Este documento aborda tres temas primordiales. Uno es evidenciar la relación de los temas ASG con el negocio de seguros. El otro es evaluar el impacto de esa relación en diferentes sectores económicos y también en diferentes líneas de seguros. En este caso, líneas de negocio de ramos corresponden a comida. Adicional a eso, a lo largo de todo el documento encontrarán una serie de recomendaciones que están encaminadas a la incorporación de buenas prácticas. Estas 8 áreas se convierten en una serie de elementos secuenciales. Son áreas en las que las aseguradoras pueden empezar a trabajar para la incorporación de estos temas ASG dentro de para avanzar en cada uno de ellos, vamos a irlas viendo una a una y que de esa forma ustedes tengan un panorama general de esos 8 componentes que están descritos dentro de la guía ASG para el negocio de general. Como primer área está todo el tema de desarrollar ese enfoque ASG dentro de las compañías de seguros. Es evidente que los temas ambientales, sociales y de gobernanza son diferentes en cada una de las latitudes, en cada país existen diferentes reglamentaciones y a su vez es diferente para cada una de las aseguradoras dependiendo de las líneas de negocio que manejen, es decir, de los ramos en los cuales suscriban sus negocios. Y en ese orden de ideas, pues lo primero es desarrollar ese. Para esto ayuda mucho la guía porque tiene una serie de mapas que permiten evidenciar la relación y a su vez calificar ese impacto. Otro de los temas es que se defina el alcance de riesgo en cada una de las organizaciones. En la popular se conoce esto como el apetito de riesgo. Y este apetito de riesgo pues no estará suscrito a las diferentes líneas de negocio que tenga cada una de las aseguradoras y a las diferentes enfoques que tengan en términos de disposiciones para los procesos que están asociados a el riesgo, evidentemente van a tener, todos los temas van a tener que ser integrados dentro de la organización y parte de esta integración implica que diferentes áreas de la organización comprendan qué son los temas ASG y puedan incorporarlos dentro de sus procesos de toma de decisiones, de suscripción y después también de la creación de los productos. Esa integración pues estará sujeta al aprovechamiento de las estructuras ya existentes dentro de las aseguradoras y se sugiere en este caso dentro de la guía que se puedan aprovechar estructuras para la integración, para la gestión de riesgos ya existentes dentro de las aseguradoras y a su vez pues esta integración está sujeta a que las personas que se encargan de la gestión de riesgos estén preparadas para comprender los temas ambientales, sociales y de gobernanza y también para que ellos puedan tomar las respectivas acciones para su gestión. Entre estos riesgos, pues está la correcta gestión en su suscripción, en los procesos de indemnización, en los procesos de toma de decisiones, y en ese orden de ideas existen algunos roles que son claves para la correcta incorporación de los parámetros ASG. Dentro de estos roles, pues estarán todas las personas que trabajan en la suscripción, los gestores de riesgo, los comités de gestión de riesgo y profesionales encargados de la gestión de riesgo, y áreas como, que son transversales como el área de comunicaciones, que son claves para alinear los intereses de la organización. Es de notar que en las aseguradoras pequeñas la sugerencia es que estos temas puedan ser parte de las labores que ya desarrollan algunos cargos y se puedan respaldar las aseguradoras o apoyarse en la gestión gremial de las diferentes entidades gremiales que puedan haber en los países, en tanto las entidades gremiales les pueden ser un gran apoyo para la incorporación de estos temas.
Dichas 4 áreas, vamos a ver las otras 4. En este orden, pues, escalar el riesgo es clave, que además de que se tenga una estructura para la gestión de riesgos, es necesario tener clara la ruta para la evaluación y la toma de decisiones, y en este orden de ideas evaluar aquellos riesgos que puedan tener una connotación ambigua o que puedan tener unos factores que compliquen su toma de decisiones, en este caso, riesgos ASG que pudieran estar asociados a clientes que son estratégicos o a negocios que tienen un tamaño importante, y en ese orden de ideas se sugiere que se tenga una ruta clara para la toma de decisiones y que estas decisiones sean tomadas por directivos o algún tipo de comité para la gestión de riesgos ASG. Para la gestión es evidente que hay que poder detectar y evaluar estos riesgos. La guía tiene una serie de recomendaciones para esta tarea, y esto está encaminado básicamente a la incorporación de diferente información que les permita a las aseguradoras tomar decisiones informadas respecto a la suscripción de seguros en estos temas. Se puede obtener información de diferentes herramientas que existen en el mercado, también de ONGs, y en estos casos pues es claro que es criterio de la aseguradora verificar la calidad de la información y también el sesgo que puede dar atendimiento a la misma. Y en algunos casos, cuando se suscriben negocios de empresas de gran tamaño, pues estas empresas normalmente tienen una serie de reportes de los cuales se puede extraer información para hacer inferencia de temas ASG, entre esos pues, informes de sostenibilidad. Ahora bien, como la información disponible es bastante, puede ser dispendioso, pues lo recomendable ahí es que se puedan usar una serie de proveedores, hacer alianzas para obtener esta información y de esa forma poder evaluar los temas ASG. Dicho eso, pues existirá un proceso para la toma de decisiones en cada una de las aseguradoras. En estos procesos, pues es necesario que se tengan en cuenta todos los factores asociados a la toma de decisiones de un negocio específico. Es un proceso que tiene que ser muy rápido, en tanto que tiene que estar a la par de los procesos comerciales, que dan respuesta a los clientes entre uno y 2 días, y para esto pues hay que evaluar también la diversidad de elementos del escenario en el cual se está tomando la decisión. Pueden existir riesgos que están interconectados, es decir, que es difícil disociar un riesgo de otro, y en la medida que se materialice un tema podrá jalonrar la materialización de otro riesgo, y a su vez también identificar que estos riesgos pueden estar relacionados a temas que tienen que ver con un portafolio. Es decir, un buen ejemplo de esto podría ser la energía, en el caso en que una misma organización pudiera tener inversiones en energía renovable y en energías fósiles, y en este orden de ideas, pues es necesario que se tome la decisión teniendo en cuenta el conjunto. Una vez se tenga esto, pues las empresas aseguradoras están en posición de empezar a evaluar su modelo, de hacer unos análisis y reporte de cómo está funcionando este modelo, y en la medida en que esos análisis y reportes se vayan dando, va mirando la efectividad de la toma de decisiones ASG, y a su vez podrá dar para diferentes actores que pudieran estar interesados. Esas son las 8 áreas. No quisiera cerrar este espacio sin contarles un poco cómo funcionan estos mapas. Los mapas de riesgo son una herramienta clave para incorporar o para discernir cómo se relacionan los temas ASG con el negocio. Y en este orden de ideas, pues las aseguradoras brindan protección a organizaciones que están en diferentes sectores económicos. Estos mapas evalúan diferentes sectores económicos y los cruzan con diferentes riesgos ASG, temas ambientales, sociales y de gobernanza, y en la medida que nos asocian, uno puede identificar cada sector económico qué tan expuesto está a ese riesgo específico, qué criterios incluye ese riesgo, qué buenas prácticas existen, y a su vez puede relacionar si existen principios de sostenibilidad que pudiera tener en cuenta para la toma de decisiones en los sectores económicos. Estos mismos mapas existen para las diferentes líneas de negocio, desde agropecuario, RC, transporte, aviación. Hay una serie de ramos que ya fueron evaluados, y de esa forma, pues también, si yo no estoy evaluando el cliente y el sector económico al que pertenece, puedo también verificar la línea de negocio y cómo esa línea de negocio tiene una cierta relación con los temas ASG y cuál es su grado de exposición. Muchísimas gracias. Esto es un panorama general de la guía. Confío la puedan emplear en sus diferentes procesos de gestión.
Andrés, muchas gracias por esa explicación tan completa y en un tiempo tan breve, en la cual conocemos cuáles son los elementos que conforman esta guía de gestión de riesgos ambientales, sociales y de gobernanza para el sector asegurador. Yo quisiera ahora tener un diálogo con los representantes de las compañías de seguros que nos acompañan y quisiera pedirles que compartan con nosotros cuáles son las experiencias que cada uno de ustedes tiene desde las organizaciones que lidera en materia de mejores prácticas de gestión de riesgos ASG. Entonces quisiera que iniciáramos con Elizabeth Cardona de Sura. No, no te No me deja escuchamos. activar el Ya, micrófono. ya te Ahora. escuchamos. Perfecto. Bueno, yo también quisiera entonces compartirles la forma como Suramericana ha venido gestionando. ¿Me confirman? ¿Están viendo bien la pantalla? Correcto. Bueno, entonces, Mavir, todo parte desde la estrategia. Nuestra estrategia es entregar bienestar y competitividad sostenible a las personas y a las empresas. ¿A través de qué? Del talento humano y de la gestión de tendencias y riesgos. Esto nos implicó pasar entonces de ser aseguradores a ser gestores de tendencias y riesgos, que no es más que una manera de administrar, que nos da elementos para poder visibilizar los riesgos y las oportunidades en este entorno cambiante y de una manera prospectiva poder contribuir al desarrollo y la competitividad sostenibles, teniendo cuidado de variables como la rentabilidad y obviamente el relacionamiento de largo plazo con nuestro grupo de interés. Esto es relevante porque nosotros estamos convencidos que las aseguradoras tenemos un rol muy importante, no solamente en la protección de la sociedad, es vital, sino también en propiciar la innovación que nace en respuesta a esos nuevos riesgos que el entorno y que el mundo nos empieza a exigir, y también cómo podemos contribuir a ese desarrollo económico que es tan importante para la continuidad de las operaciones y obviamente en la sostenibilidad en el corto y largo plazo de las personas y las empresas. Entonces, Suramericana, teniendo claro todos estos conceptos y entendiendo como un principio de actuación el desarrollo sostenible como ese pilar transversal a la estrategia, es que a partir de ese entendimiento que nosotros tenemos de cómo las empresas pueden permanecer en el tiempo y a partir también de cómo las empresas entienden que esa permanencia va a depender de la capacidad que tengan de reconocer y adaptarse a esos cambios en el entorno, incluyendo aspectos ambientales, sociales y de gobierno corporativo, es que se pueda realizar una adecuada gestión de todos estos riesgos. Entonces, tenemos ese pilar que es la sostenibilidad, que nos permite identificar esos riesgos que el entorno y que el mercado nos está planteando y desarrollar estrategias para responder a una velocidad adecuada a esos riesgos que tenemos, porque si no respondemos a la velocidad adecuada, pues finalmente las empresas entonces tendemos a desaparecer. Y es por esto que Suramericana crea la metodología de observación estructurada, que consiste en realizar el mapeo de señales, luego esas señales que vemos en los observatorios, en las investigaciones, en la cotidianidad, se agrupan para poder identificar una tendencia. Y esa tendencia es importante porque nos va a permitir entender cómo nosotros desde la gestión de nuestro negocio nos tenemos que anticipar, adaptar y tomar acciones para poder responder a ella. Pero también nos permite crearle valor a nuestros asegurados en la medida que es información importante para el desarrollo de nuestro portafolio. Nuestro portafolio se va mejorando, se va perfeccionando en función de ese entendimiento de las necesidades que tienen las personas y las empresas. Y es por esto que hoy nosotros no hablamos de autos, sino de movilidad. No hablamos de hogar, sino de hábitat. No hablamos de salud, sino de autonomía, y así sucesivamente. Esto lo logramos no solamente entendiendo esos cambios en el entorno y haciendo un cambio de lenguaje, pero también accionando y teniendo un modelo de relacionamiento distinto con nuestros asegurados en conexión con ese entendimiento de esas necesidades y de esos riesgos que
a cada uno de los sectores económicos o que las personas en su día a día se ven enfrentados y cómo nosotros podemos ahí, mediante esa observación de ese entorno y de ese entendimiento de ese mundo cambiante, entregar elementos que les faciliten la toma de decisiones. Pero para poder entregar esos elementos, pues primero los tenemos que entender nosotros como compañía. Primero, hacerlos conscientes, gestionarlos adecuadamente para luego poder entregar elementos. Y en esa entrega de elementos es donde los tomadores de decisiones tienen un rol fundamental porque en la medida que tienen más información, pueden tomar decisiones con un menor nivel de incertidumbre, que es lo que nosotros pretendemos al compartir ese conocimiento y esa observación estructurada de esos riesgos a los que estamos expuestos en el día a día. Y es entonces, aquí me parece importante decir o resaltar el rol que tenemos las compañías de seguros, porque cada vez es más determinante ese acompañamiento que podemos hacer a la sociedad para que se adapten a todo ese entorno cambiante. Porque si no nos adaptamos, va a ser difícil poder sobrevivir y salir de librados de esos riesgos que se nos pueden presentar. Y nosotros, por medio de la financiación o la transferencia de riesgos que tenemos, podemos contribuir a que las personas y las empresas sean cada vez más resilientes, factores que son relevantes para una adecuada gestión de los riesgos a los que nos vemos enfrentados pues en el día a día. Digamos que esta es de forma muy general como Sudamericana viene abordando los riesgos ASG y otros riesgos, digamos, en toda su extensión, pero de forma muy específica quisiera resaltar algunas acciones que nosotros hemos adelantado, que es básicamente a partir de ese entendimiento del entorno, de esas necesidades que encontramos, que se crea en el año 2014 el área de geociencias, un área que se dedica a la gestión de los riesgos de la naturaleza para gestionar el riesgo interno compañía y adicionalmente acompañar a nuestros clientes en esa gestión de los riesgos, entregándoles información que les permita tomar decisiones más conscientes de esos riesgos, de cómo estos riesgos que probablemente son muy ajenos a las personas y a las empresas en su cotidianidad, los pueden conectar y anticiparse y tomar acciones, porque hay una serie de intangibles que no son trasladables al seguro, que son importantes gestionar, como es la reputación, la pérdida de mercado, entre otros, que las empresas y las personas tenemos que estar preparados para ellos porque aunque tengamos el riesgo transferido a las compañías de seguros, esto nos va a afectar la continuidad de las operaciones y es importante entonces estar preparados para ello. Por eso la anticipación es tan importante. Y aquí estamos entregando anticipación desde esa gestión de los riesgos de la naturaleza, entregando o haciendo análisis de gestión de riesgos en el tema de vulnerabilidad y amenaza, y también entregando propuestas de valor fuera de lo convencional, teniendo una revisión muy detallada de los observatorios de las megatendencias de variabilidad y cambio climático, escasez de recursos, urbanización y movilidad, y apoyando también a nuestros clientes en todos los planes de atención catastrófica y de resiliencia frente a eventos de la naturaleza. Adicionalmente tenemos entonces también entrega de boletines, ya sea de alerta de algunos fenómenos de la naturaleza o de pronósticos climáticos que les permiten tomar decisiones en el corto, mediano y largo plazo, en la medida que los pronósticos se van afianzando y ahí pues muy en relación con las variables climáticas. Adicionalmente tenemos la revista Geociencia Sur, que es una entrega de conocimiento especializado en la cual presentamos los fenómenos, identificando los riesgos y las oportunidades que estos traen para los diferentes sectores económicos, con el fin de que los tomadores de decisiones sean mucho más conscientes de ellos, hagan las conexiones con su negocio y puedan realizar medidas de gestión. Bueno, por otro lado, les quisiera compartir que venimos trabajando en una estrategia de sostenibilidad, la cual está en una etapa de observación y profundización de los riesgos físicos y de transición y obviamente una caracterización muy detallada de estos riesgos, teniendo en cuenta elementos como el cambio climático, la biodiversidad, el uso del agua, los ecosistemas, entre otros, que nos van a permitir entender mejor ese riesgo, qué necesitamos todas las empresas o todos los diferentes sectores económicos para poder convivir con esos riesgos, para poder ser más sostenibles y en función de eso poder tomar decisiones de gestión y financiación. Esto nos sirve entonces a nosotros como compañía para que al interior
podamos gestionar nuestro negocio de una forma adecuada en respuesta a todos esos riesgos, pero también cómo acompañamos a nuestros clientes en toda esta gestión que es tan importante. Y adicionalmente, contarles que la compañía hace poco creó Empresa Sura como un centro de experiencia y de acompañamiento a las pymes en todo lo que tiene que ver con la gestión de riesgos, riesgos de talento humano, financieros, sociales, ambientales, en fin. ¿Para qué? Para poderle entregar información que sea relevante a las pymes, que las mantenga sostenibles en el tiempo, porque en la medida que estas compañías sean sostenibles en el tiempo, nosotros como compañía también lo seremos. Entonces tenemos ahí un gran reto y un gran desafío para compartir información que genere valor y que realmente contribuya a que estas empresas sean cada vez más conscientes de todos estos riesgos a los que estamos expuestos en el entorno y poder tomar decisiones con un menor nivel de incertidumbre. Estas son unas pequeñas acciones que quería compartirles, pero estamos realizando muchas otras más que van, o que mejor dicho, responden a todos lo que son estos riesgos, muy en línea de los riesgos ambientales, sociales y de gobierno corporativo que son tan relevantes para la continuidad de los negocios. Muchas gracias. Bien, sí, parece que estaba hablando con el micrófono apagado, entonces le estaba agradeciendo a Elizabeth por compartir con nosotros la experiencia que tiene Subra en gestión de riesgos ASG, y quisiera ahora contar con la visión y la experiencia que tiene Mapfre en este sentido. Entonces, María de Fátima, queremos escuchar cuál es la experiencia que ustedes han venido desarrollando sobre la gestión de riesgos ambientales, sociales y de gobernanza en los ramos de seguros generales o seguros de no vida. Muchas gracias más una vez en poder compartir ahí un poco de la experiencia de Mapfre en la integración de los aspectos ASG. Bueno, para empezar, quería hacer ahí una breve introducción y decir que incorporar los criterios de sostenibilidad en la estrategia de las empresas es uno de los grandes marcos, ¿no?, del proceso de evolución mundial, y esa mirada estratégica desde un contexto más amplio que involucra no solo el desempeño económico y financiero, sino que también considera aspectos socioambientales, reputacionales y de gobernanza, ha ganado ahí mucha fuerza y relevancia en el entorno corporativo. También quisiera señalar que incluir la sostenibilidad en la agenda de las reuniones de las juntas y del Consejo de Administración amplía cada vez más la visión sobre los riesgos y oportunidades, ¿no? Cuando el tema se integra de fato en la estrategia del negocio, la compañía tiene una visión más amplia de los riesgos a los que se expone, lo que le permite acompañar y evaluar de manera integrada los aspectos socioambientales y desempeño, por ejemplo, de los proveedores y el ciclo de atención al cliente, ¿no? Y en este enfoque es importante considerar la incorporación de la sostenibilidad como una forma de generar valor para los negocios y para los públicos con los que nos relacionamos, ya que estas cuestiones son fundamentales para la continuidad de los negocios y permiten entender la cadena de valor de punta a punta. Y la creación de los principios para la sostenibilidad en seguros, los PSI, iniciativa que ha contribuido a nivel mundial para una efectiva integración de las cuestiones socioambientales y de gobernanza, es hoy una de las principales acciones capaz de impulsar los cambios necesarios, ¿no?, para que tengamos un mercado de seguros y una sociedad más resilientes y sostenibles. Bueno, Mapfre ha sido ahí una de las primeras compañías firmantes del PSI, acompañando desde el principio la integración de los aspectos ASG en ámbito mundial y nacional, ¿no? Y desde 2015 forma parte del Board Mundial del PSI, y ahí estamos muy contentos, ¿no?, y orgullosos de haber participado como miembros del equipo del proyecto PSI que ha desarrollado esta guía. Y entrando ahí, en el tema de mi participación, compartiré aquí un poco de las experiencias de Mapfre en dos áreas del guía, integrando cuestiones ASG
en MAPFRE y detectando y analizando riesgos ASG. Con respecto a la integración ASG, MAPFRE asume la aprobación y el seguimiento de la estrategia de sostenibilidad al más alto nivel de gobierno. El Consejo de Administración de MAPFRE S.A. ha aprobado 5 compromisos públicos, sociales y ambientales en 2019, incluidos en nuestro plan de sostenibilidad de 19 hasta 21. ¿Sí? Además, dispone de un comité corporativo de sostenibilidad cuyos miembros son indicados por el comité ejecutivo. Y este órgano, presidido por nuestro CEO, se encarga, entre otros temas, de proponer al Consejo la estrategia para lograr los objetivos del plan de sostenibilidad y de tratar los temas ASG relevantes para el entorno estratégico de la compañía. MAPFRE también cuenta con una dirección corporativa de sostenibilidad, responsable de integrar los aspectos ASG con las áreas de negocio y de coordinar el plan de sostenibilidad, ¿sí? En Brasil, MAPFRE cuenta con una dirección también de sostenibilidad que reporta directamente para nuestro CEO regional, además de tener un comité de sostenibilidad y participar también como integrante del comité de inversiones, ¿sí? Bueno, los 5 compromisos asumidos, ¿no?, con la sostenibilidad para 21 de MAPFRE. El 45% de las vacantes en puestos de responsabilidad cubiertos por mujeres, 3% de la plantilla compuesta por personas con discapacidad, no invertir en compañías en que el 30% más de sus ingresos provengan de la energía producida a partir de carbón, las instalaciones de MAPFRE en España y Portugal neutras en carbono en 2021 y todo el grupo en 2030, y no asegurar la construcción de nuevas plantas de generación eléctrica que funcionen con carbón y la explotación de nuevas minas, ¿sí? Estos objetivos se materializan a través de nuestro plan de sostenibilidad que se despliega en los países donde MAPFRE actúa. Y en el segundo punto del guía, detectando y analizando riesgos ASG, MAPFRE tiene una política de suscripción aprobada por el Consejo de Administración de MAPFRE S.A. y aplicable a todas las entidades aseguradoras y reaseguradoras del grupo. También cuenta con un comité global de negocios y un comité de políticas de suscripción que, entre otras funciones, se encarga de la correcta aplicación de la política que analiza y propone normas operativas de exclusión en cuestiones ASG. Y desde 2019, MAPFRE tiene ahí un compromiso, como ya he dicho, público de no asegurar la construcción de nuevas plantas de generación eléctrica que funcionen con carbón ni la explotación de nuevas minas de esta fuente de energía. Bueno, también se incluirán en la evaluación criterios como el estado del desarrollo del país, según la clasificación de la ONU, la dependencia del país del carbón o la consideración de alternativas renovables o de bajo carbono. En cuanto al negocio de reaseguro, estos compromisos también han sido integralmente transferidos a la política de suscripción para aceptaciones específicas de este riesgo y aplicables a todo el grupo. Bueno, aquí en Brasil podemos destacar ahí 2 grandes e importantes proyectos, entre las diversas inspecciones realizadas y llevadas a cabo en 2019 por MAPFRE, 2.526 se desarrollaron abordando aspectos ambientales, sociales y de gobernanza. Los indicadores obtenidos son importantes y permiten identificar cuáles criterios ASG se están evaluando, ¿sí?, en cada uno de los riesgos inspeccionados. Y se observa, por ejemplo, que los riesgos industriales están más atentos a los aspectos ASG en sus actividades. Y ya finalizando, en 2020 se ha dado continuidad a la aplicación de las cuestiones ASG en las tesis de inversión evaluadas, ahora con la metodología actualizada para incorporar los compromisos de sostenibilidad del grupo. En la actualidad, el 100% de los activos de crédito privado de las empresas tiene un componente ASG considerado durante el proceso de análisis.
Muchas gracias, María de Fátima. Qué interesante experiencia y trabajo el que viene haciendo Mapfre Brasil, alineando toda su estrategia en materia de gestión de riesgos ASG. Quisiera ahora que Ivani, desde Bradesco, nos comparta cuáles han sido estas experiencias en materia de gestión de riesgos ASG. Adelante, Ivani. No te escuchamos. Ahora sí. Sim? Sí. Sim, me escuta? Andrés, pode compartilhar a tela? Andrés no está en este momento en la plataforma. Creo que hagamos la prueba para que tú lo compartas. Va a funcionar. Sim. Está vendo? No, no lo estamos viendo. Vou tentar mais uma vez, se não falo só de... Assim. Andrés ya está acá. Sim, sim, agora? Sí, sí. Tá vendo? Andrés está por acá. Andrés, ¿tú podrías compartir las láminas de Ivani? Sí, sí, dame 2 segundos. Gracias. A todos los que nos siguen, Gracias. ustedes saben que en estos eventos todavía estamos aprendiendo a manejar las tecnologías en estos eventos, pero por Tem fortuna problema. siempre, sí, hay solución. Enquanto Andrés coloca a tela, eu peço desculpas a todos por lhes responder em português, pero vou falar devagar e também a primeira pergunta vou colocar a tela em espanhol. Muy bien. A abordagem ASG na Bradesco Seguros, ela é tratada de forma transversal, na forma como nós fazemos os nossos negócios, na forma como nós tratamos os nossos clientes, os nossos stakeholders, de toda forma como nós colocamos os nossos negócios, né? Ela está contextualizada numa política, né, que a organização Bradesco tem, né, numa política de responsabilidade socioambiental que a organização tem, e na Bradesco Seguros nós temos uma norma própria de responsabilidade socioambiental. Nós também temos uma norma de risco socioambiental própria para a atividade de seguros, mas todos nós estamos sujeitos, né? Nós temos um comitê de sustentabilidade na organização Bradesco, e na Bradesco Seguros, né? Nós que pertencemos ao Grupo Bradesco, também temos uma comissão própria de sustentabilidade, composta por executivos de todas as nossas empresas, e também por executivos de todas as nossas áreas de negócio. Então, todas as ações de ASG hoje, elas são tratadas com os nossos executivos, né? E todos os temas são amplamente tratados. Quando a gente fala com relação ao risco, né? Mais propriamente do que traz esse aplicativo, esse research que hoje nos foi apresentado, muito bem aqui pelo PSI, a abordagem na Bradesco Seguros, ela é tratada na estrutura de produtos e serviços e ofertados, né? Numa dinâmica de monitoramento, analisando fatores de riscos normais ao setor de seguros, como de mercado, outros riscos envolvidos, né? Relacionados, por exemplo, aos riscos de subscrição, crédito, mercado, crédito operacional, né? Mas também considerando as questões de ASG como um todo, quando nós ofertamos esses produtos e serviços em todas as nossas atividades de negócios. A Bradesco Seguros é composta por uma holding, embaixo nós temos 5 empresas, que são 5 negócios diferentes, uma empresa de saúde, outra de vida e previdência, outra de capitalização e uma de auto RE, que é ramos elementares, né, como nós chamamos, né. E as características dos produtos securitários, todos nós aqui bem sabemos, muitos deles são produtos, né, de ciclo anual, de avaliação
anual, né, que existe aí dos nossos subscritores, avaliações constantes, né, e essa avaliação desses fatores envolve a análise de todos esses riscos que eu mencionei aqui e também desses fatores a ESG. A detecção, né, desses riscos ESG, aí como eu coloquei na tela, é de responsabilidade de cada uma dessas empresas, dessas unidades de negócio, são eles que avaliam esses riscos, inclusive o ESG, mas nós temos uma diretoria de gestão de riscos na Bradesco Seguros, e dentro dela nós temos uma área, né, de gestão de risco socioambiental, que cuida especificamente disso e faz um monitoramento dessas práticas de gestão de risco socioambiental, fazendo essas averiguações, trabalhando em parceria com a área de compliance, propondo plano de ação, acompanhando todas essas novas práticas do mercado. Trabalha muito em conjunto, em parceria com a nossa área de sustentabilidade, buscando dar muito disclosure para tudo aquilo que a gente vem trabalhando, né? Até porque nós trabalhamos muito em parceria com a organização Bradesco, todos sabem que o Bradesco é uma empresa de capital aberto, nós participamos de diversos índices de sustentabilidade, diversos compromissos globais, a organização participa do compromisso global do TCFD, então sempre que pode, a Bradesco Seguros está sempre nessa colaboração, né, dessas melhores práticas de ESG, sustentabilidade, né, que o nome às vezes a gente tem procurado tratar mais como ESG, né, e buscando os seus melhores esforços de estar aí nessa divulgação, dando esse disclosure, né. E dentro do setor, né, assim, dessas práticas, né, a gente também segue aquilo, tem um plano interno, né, de regulação aprovado interno, também aprovado, o apetite ao risco, né, é aprovado internamente pelos comitês internos e pelos órgãos reguladores, que inclui todos esses riscos antes mencionados, e sempre eles vão sendo atualizados de acordo aí com as realidades ali de mercado. Uma outra coisa importante que faltou aqui mencionar, que me pediram até para dar um pouco de ênfase, é com relação aos informes, né? O fato de sermos uma empresa aberta, como eu mencionei, nós trabalhamos muito em conjunto na organização, nós temos um relatório integrado na organização, no qual nós disponibilizamos essas informações de forma integrada, tanto as informações ESG de todas as práticas, mas também nós informamos isso no relatório do PSI, né, que a gente vem buscando cada vez mais dar o maior disclosure dessas informações próprias do setor de seguros nesse relatório, e também essas informações relacionadas tanto à ESG como as relacionadas ao risco, também para os nossos clientes que frequentemente vêm nos pedindo essas informações. Também trabalhamos no relatório da CNSEG, ajudando o setor, né, a buscar dar esse maior disclosure. E logo nós vamos ter uma novidade aí, que a gente vai trabalhar em algo aí para estar junto com a organização, dando aí mais disclosure, inclusive, do setor e também da Bradesco Seguros, a gente deve vir aí cada vez mais dando esse maior disclosure, porque é assim que nós vamos conseguir caminhar e buscar uma interação, né? Quanto mais um evento como esse, né, dando as melhores práticas, é assim que a gente vai conseguir se ajudar. É isso. Estou à disposição. Muy bien, Muchas Ivani. gracias. Gracias a ti, gracias a las 3 compañías de seguros que nos han compartido sus experiencias exitosas en esta primera parte de nuestro conversatorio. Yo quisiera ahora ir a conversar también con cada uno de ustedes con unas preguntas muy puntuales. Primero quisiera que Elizabeth desde Sura nos compartan cuál es digamos, la experiencia que ustedes tienen o cuál es el abordaje que tienen en cuanto a poder dimensionar y cuantificar los impactos que tienen los riesgos ASG y cómo ese proceso de medición
de este tipo de riesgo contribuye a la toma de decisiones. Para contestar esta pregunta en virtud del tiempo, te pediré que utilicemos 2 minutos. Ok, ¿me escuchan? Sí. Bueno, yo diría ahí, Mavir, que hay dos elementos fundamentales. Uno, los indicadores. Nosotros hemos elaborado una serie de indicadores que nos permiten entonces identificar cuáles son esos aspectos en temas de financiación, de huella, de temas de sostenibilidad, de prácticas, prácticas sostenibles, de modelo operativo, de cadenas de abastecimiento, de transferencia de riesgos, entre otros, que nos dan elementos para poder priorizar y definir o determinar dónde tenemos una gran brecha y una oportunidad para cerrar esa brecha y poder potencializar la compañía en función de esas variables que medimos, que igualmente estamos en un desarrollo interno, pero que queremos poner esto también a disposición de los clientes. Y otro segundo tema fundamental es que a partir de la gestión de tendencias y riesgos, nosotros realizamos modelación de las tendencias y de los riesgos. Y esa modelación lo que nos permite es tener elementos cuantitativos y cualitativos para poder medir los impactos que estos riesgos nos representan. Y esos riesgos, en la medida que los tenemos cuantificados, podemos ver qué tan graves pueden ser y de esta forma poder tomar decisiones de gestión adecuadas a ese riesgo. Hemos realizado cuantificación, por ejemplo, de la dicotomía de la clase media, donde evaluamos aspectos como cuál es el ingreso promedio de las personas, cuáles son cuál es la capacidad que tienen para poder adquirir seguros en temas de salud, de vida, de propiedad, etcétera, que nos permiten entonces también identificar ese riesgo que vamos a tener nosotros como compañía frente a la capacidad adquisitiva de la clase media. También hemos cuantificado el envejecimiento de la población, cuantificado, no sé, las variables climáticas, también para poder mirar cuál será ese impacto de esas variables en el corto y mediano plazo y en los diferentes sectores económicos y cómo nosotros nos tenemos que conectar No, 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 con estuvo esas muy bien, variables que son Elizabeth, muchas importantes para las gracias. empresas y poder a partir de Quisiera ahí poder ahora, entregar elementos Ivani, para la gestión. que fuéramos No sé si me contigo. tardé mucho. Quisiera saber cómo, o quisiera que nos compartieras cómo los riesgos climáticos pueden integrarse en los procesos de gestión de riesgos ASG y en qué medida el abordaje a ese tipo de riesgos está relacionado con el abordaje al macro riesgo del cambio climático y cuál es la diferencia que encuentra Bradesco en estos temas. Quando nós olhamos, me escutas? Sim. Sim. Quando olhamos, né, a relação dos riscos relacionadas às mudanças climáticas, nós sabemos o quanto elas acarretarão, né, implicações diretas e indiretas nos nossos negócios, né? Nós teremos os riscos físicos, né? Eles devem se ampliar, né, decorrente do aumento intensivo, frequência dos eventos climáticos, e sabemos que isso deve causar um aumento aí na sinistralidade. E também aos riscos de transição, que eles deverão aumentar a volatilidade ali dos negócios, né? Quando a gente olha, né, como eles se integram com os riscos ali ASG, a gente vê que onde eles se diferenciam pela dificuldade que a gente tem de previsibilidade, né? E pelas dificuldades de saber quando essas incertezas e os impactos de como eles acontecerão, quando eles deverão ocorrer. Mas a gente vê sim uma forma da gente medir isso, trabalhar eles juntos com os riscos de ASG, né, que já é desafiador, o ASG, e como é que a gente vem fazendo isso, né? A gente vê que, como eu falei até na minha primeira fala, trabalhando de forma engajada, né, junto aos nossos clientes, tentando, já tem muita informação pública, né, então incentivando os nossos clientes a divulgar os gases de efeito estufa, vendo onde as nossas carteiras de clientes, onde eles estão em regiões onde tem maior deslizamento, onde ocorrerão os maiores problemas, a indústria também trabalhando de uma forma integrada. O Bradesco está trabalhando, a Bradesco Seguro, junto com o Bradesco, vem trabalhando num plano de planejamento estratégico, né, relacionado às mudanças climáticas, tentando reduzir a sua própria pegada de carbono, com planejamento de ecoeficiência e tudo mais.
estabelecemos nas nossas normas as mudanças climáticas, né? Além disso, esse ano aqui, a gente, em 2020, 100% das nossas operações da organização serão abastecidas por energia de fontes renováveis, pela compra de IRECs, né, e outras soluções. Vamos neutralizar 100% das emissões de gás de efeito estufa, né, proveniente das operações da organização, já com o inventário de efeito estufa de 2019. Estabelecemos metas para todo o grupo aí de diminuição de carbono de viagens, né, considerando um período de 2015 a 2025. E ações até de medição, né, de estudos internos, né, de como a gente vai tratar aquilo que eu comentei, de estudos de como a gente vai medir esses riscos e apoiando todo o setor de seguro nesse processo de transição aí para uma economia de mais baixo carbono. Muy bien, Ivani, muchas gracias. Sin duda hay toda una conexión entre la gestión del riesgo climático y la gestión de los riesgos ASG. Ahora quisiera que María de Fátima desde MAFRE nos cuente, pues, cuál es el entendimiento que ustedes tienen sobre cómo conectar el rol que tienen los aseguradores con los objetivos de desarrollo sostenible y cuáles son las oportunidades que existen de esa eventual asociación. Desde la adopción, ¿no?, de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas en 2015, MAFRE ha incluido una línea de trabajo específica en nuestro plan de sostenibilidad, reconociendo la importancia de contribuir a la gran estrategia global de desarrollo sostenible. Los ODS, además de estar interrelacionados, ¿no?, son objetivos dinámicos que buscan una evolución. Por tanto, los mapas de ODS no pueden ser estáticos, sino que deben ser periódicamente revisados y estar alineados con el desarrollo de la compañía. En 2020 se concluyeron ahí los trabajos de revisión del mapa prioritario de ODS para MAFRE y nuestros objetivos, ¿no? Este proceso se inició en 2019 con el fin de alinear todavía más la estrategia de sostenibilidad de MAFRE con la Agenda 2030. Para realizar esta revisión, se ha creado un grupo de trabajo interno de ODS operativo desde 2017. Además, MAFRE, como miembro del Pacto Mundial, también recibe asesoramiento de la Red Española del Pacto. Bueno, cuando se habla, ¿no?, del papel de seguro en la promoción de los ODS, entendemos que está estrechamente relacionado con la brecha de protección del seguro, ¿no?, aún más considerable en los países en desarrollo, como es el caso de Brasil y de los demás países de América Latina. Hablo de los seguros inclusivos, por ejemplo, de incrementar penetración de soluciones de mutualismo para los pequeños productores rurales, en línea con los ODS, ¿sí?, o de ampliar la distribución a los biomas almacenados de seguros forestales, agrícolas, con componentes socioambientales, contribuyendo también ahí a los ODS, ¿sí? Por tanto, las oportunidades que generan los ODS consisten fundamentalmente en aprovechar, ¿no?, este gran ejercicio de materialidad realizado por la Asamblea General de la ONU, que señala dificultades que muchas veces no suelen ser abordadas, ¿no?, por el sector público o privado. Muchas gracias, María de Fátima. Queremos en este momento invitar a todos los que nos siguen a colocar las preguntas o inquietudes que puedan tener en torno a la temática de este panel, con la idea de que en estos últimos minutos pudiéramos conversar al respecto. Yo quisiera también informarles a todos los que nos siguen que tanto la guía de gestión de riesgos ASG en los ramos de seguros generales como las presentaciones de cada uno de los panelistas del evento de hoy van a estar disponibles en la página de UNEP-FI para que todos los podamos seguir. Yo quisiera hacer una pregunta general para todos, para todas,
y es la siguiente para que rápidamente la podamos abordar. ¿Cuáles creen ustedes que es el beneficio que tiene el integrar los temas ambientales, sociales y de gobernanza en el negocio del sector asegurador? ¿Por qué es importante hacer esa integración? ¿Quisieras, Elizabeth, compartir la visión que tienen ustedes desde Sura? Sí, ¿me escuchan? Sí. Listo. Bueno, me parece que es importante en la medida que nos da elementos para poder gestionar la continuidad de las empresas en el día a día. Por lo tanto, las aseguradoras tenemos un papel fundamental para contribuir a ese desarrollo que deben de tener, digamos, las sociedades y los países. Entonces, nos da elementos para gestionarlo de una manera más integral y de esta forma ayudar a esa construcción de ciudades mucho más resilientes, que es tan importante dado los riesgos a los que nos estamos exponiendo en la actualidad. Muy bien, Elizabeth, muchas gracias. Quisiera que Ivani también nos cuente cuál es por qué es importante hacer esa incorporación y que también nos digas cuál crees tú que es la acción clave o la primera acción, lo que hay que hacer en el primer momento para incorporar este tipo de elementos en el negocio asegurador. Vou começar pela última. O primeiro Sí, momento y muy corto, se nos está acabando el tiempo. o primeiro momento é o engajamento entre as seguradoras. Precisamos nos engajar e criar indicadores. Assim como o mundo inteiro precisa se engajar nessa causa para a sobrevivência das empresas. Esse é o simples fato, para a sobrevivência dos negócios e do mundo. Muy bien, los indicadores son claves. Lo que no Claro. se mide no se puede gestionar. Sim. Muy bien, María de Fátima, ¿y cuál es el entendimiento de ustedes desde MAPFRE respecto a este tema? Porque es importante por dónde arrancar. Sí, sí. Bueno, la sostenibilidad, los aspectos socioambientales, Mabi, tiene que estar directamente relacionado a la estrategia de la empresa, ¿sí? Nunca se debe entender la sostenibilidad como algo apartado del negocio, ¿sí? Entonces, hay que tener métricas, hay que tener indicadores, todas las áreas de negocio deben estar involucradas en la estrategia de sostenibilidad para generar valor. Sostenibilidad es un gran vector para la innovación en los negocios, ¿sí? Cuando se consigue mirar, ¿no?, al futuro, los riesgos emergentes y se antecipar a ellos, entendiendo como soluciones en seguros y servicios, esto es sostenibilidad, ¿sí? Muy bien, de acuerdo, sí. La sostenibilidad tiene que hacer parte de la estrategia en el sector asegurador. De lo contrario, esa visión de poder perdurar en el tiempo es muy Exacto. difícil de alcanzar. Muchísimas gracias. Queda una última pregunta que estuvo en el chat desde hace varios minutos y está dirigida a Elizabeth Cardona de Sura. Nos preguntan si el servicio que ustedes prestan está disponible a nivel internacional. Sí, mira, Suramericana es una compañía multilatina que tiene presencia en 9 países de América Latina, desde México, Salvador, República Dominicana, Panamá, Colombia, Chile, Argentina, Brasil y Uruguay. Entonces, en todos los 9 países donde tenemos presencia, brindamos los mismos servicios a todos nuestros clientes. El acompañamiento es integral y todo está dentro del marco de la gestión de las tendencias y los riesgos. Muy bien, excelente. Perfecto, pues creo que hemos dado una mirada completa y hemos detallado unos asuntos esenciales en lo que tiene que ver con la gestión de los factores ambientales, sociales y de gobernanza. Muchísimas gracias a Elizabeth Cardona de Sura, a María de Fátima Méndez de MAPFRE y a Ivani Benzani de Bradesco por compartir con todos nosotros sus experiencias y por darnos luces sobre cómo seguir abordando estos temas desde el sector asegurador. A todas las personas que nos siguieron, un saludo muy especial y recordar que las memorias estarán disponibles. Un abrazo para todos y feliz día. Muchas gracias. Gracias a todos.